Dice que el infierno está más caliente que esto. Aquí con un vaso de agua o con un par de sopletes se tranquiliza el calor, pero en el infierno no hay nada de eso. Por eso vale la pena que nos portemos bien, ¿verdad que sí? Vale la pena que nos esforcemos a cada día, mis hermanos, a hacer las cosas bien hechas para Dios. Quiero bendecir a estos hermanos. Por favor, hermanos, busquen su Biblia, segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. ¿Lo tiene? Lo leemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús y dice su Biblia así: te encarezco delante de ¿quién? De Dios. ¿Y de quién más? Y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Cuándo? En su manifestación y en su reino. Ahí está. 2. ¿Qué dice? ¿Que qué? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 3. Porque vendrán tiempos, ya estamos en esos tiempos, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Déjelo ahí nomás, hermano. Le voy a pedir que por favor nos concentremos un momento en la palabra, mis hermanos. Siempre lo he dicho, Pablo, un hombre lleno de poder, de autoridad y con la llenura del Espíritu Santo, le escribe a la iglesia de Corintio, y Pablo dice: en la iglesia. ¿Dónde estamos ahorita? Con los hermanos de la iglesia. Es cierto que la iglesia no es eso. La iglesia somos nosotros. Entonces pues, Pablo dice en la iglesia, no dice en la congregación, porque si dijera en la congregación se refiriera cuando estamos dentro del templo. No, dice en la iglesia, dice Pablo. Prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento que 10,000 que la gente no entienda. Eso significa que a la hora de predicar es mejor predicar un tema de unos 25, 30 minutos, pero que la gente entienda, a predicarles hora y media que la gente se duerme en la silla. Al final dijo Salomón que el sabio con pocas palabras entiende, el necio aunque lo mojen con un mortero en un pisón, dijo el necio, nunca dejará su necedad. Iglesia amada, hay tanta palabra en la Biblia, palabras que ya se cumplieron, hermanos. Dentro de la Biblia encontramos 3 tipos de profecías. ¿Cómo así, pastor? O sea, hay 3 tipos de profecía, porque la profecía se divide en 3 partes. ¿Cómo así? La profecía se divide en 3 partes, explicando de esta manera: que la Biblia habla en tiempo presente, en tiempo pasado, nos habla en tiempo presente y nos habla en tiempo futuro. Por eso es que la profecía se divide en 3 partes. Y hay profecías que nos habla de tiempo pasado, profecías que ya se cumplieron. ¿Cuál, por ejemplo, ya se cumplió? El nacimiento de Cristo de una virgen, cuando profetizó Isaías. Eso ya se cumplió. ¿Cierto o no cierto? Eso ya se cumplió. Profecías que se están cumpliendo exactamente ahorita, 22:12 de Mateo: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. Y ahorita exactamente el amor de muchos se está enfriando. ¿Cómo se refleja una persona que ya no ama a Dios? Porque empieza a amar al mundo y las cosas del mundo. ¿Cuándo el hombre empieza a amar a su amante? Cuando deja de amar a su esposa. Así es el cristiano. El cristiano, cuando deja de amar a Dios, es porque empieza a amar al mundo. Así es el hombre. Cuando deja de amar a su esposa, es porque ya puso los ojos en otra mujer. Mientras el hombre tenga su amor hacia Dios, no ama ni al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero hay profecías que falta mucho para que se cumpla. Ejemplo, la segunda venida de Cristo. Por su pueblo falta todavía algunas cositas que se cumplan para que Cristo venga a levantar a su pueblo. Pero aquí Pablo me está diciendo, hermanos, y le está escribiendo a Timoteo, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Algunos han tomado este pasaje de la Biblia para decir: ¿ya vio? Ni Cristo está juzgando a la gente. ¿Y ustedes por qué juzgan? Hay gente bien cochina y sinvergüenza dentro de las iglesias que toma pasajes de la Biblia para esconderse detrás de ciertos versículos.
¿Por qué Pablo está diciendo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará? No dice que juzga, que juzgará. Porque cuando Cristo juzgará, cuando venga a ponerle un juicio total a esta tierra. Entonces mucha gente dice: ya vio, ni Cristo está juzgando. Claro, le voy a explicar por qué Cristo no está juzgando ahorita a las personas. Porque Cristo ahorita no es juez. Cristo ahorita es nuestro abogado y está intercediendo por todas las personas. Pero mañana, cuando sea el final de todo esto, Cristo se sentará en su silla y ya no será más un abogado, sino será nuestro juez. Y al que le hizo lo bueno, Él le pagará bueno, y al que hizo lo malo, le pagará malo. A eso se llama justo juicio de parte de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hermana Jackie, Dios le dice que prediques la palabra. Pastores, Dios le dice que prediquen. ¿Qué dice en el capítulo 3, en el 2? Que prediques la palabra. ¿Cuál es la recomendación de Dios en estos tiempos peligrosos? Diga, hermano, que prediquemos la palabra. ¿Qué es lo que menos se vive en las congregaciones? Palabra. Lastimosamente hoy hasta existen cosas como eventos cristianos donde le dan tanta prioridad a la alabanza. Y no digo que no es bueno cantar, hay que cantarle alabanzas a Dios, hermano. Pero ¿sabe desde cuándo empieza el culto? No empezó a las 10 de la mañana ni a las 9 de la mañana. Nuestro culto empieza, dice Romanos, desde que nos levantamos de nuestra cama. Ahí empieza el culto racional hacia Dios. Eso significa que usted no necesita solamente un micrófono y un púlpito para cantar alabanza. Está en la cocina, cante alabanza. Está en el baño, cante alabanza. Está en su mesa, cante alabanza. Donde quiera hay que cantar alabanza. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día se le ha dado tanta prioridad a la alabanza y hay menos palabra. Y cuando hay menos palabra, hay más probabilidad que la iglesia peque y se aparte de los caminos de Dios. Hoy tenemos hasta conciertos cristianos. Cantan 3, 4, 5 horas y si alcanzo 10, 15 minutos de predicación. Hermano, ¿qué es lo que me está diciendo la Biblia? Que prediques. Siervo, cuando se pare en el púlpito, predique la palabra. No esté hablando de su vida, no esté hablando de su matrimonio, no esté hablando de sus fracasos, no esté hablando de tus traiciones, no esté hablando de que no, predique la palabra en el amor de Cristo Jesús. No venga a contar derrotas ni de gracias en el altar. Venga, predique la palabra de Dios, porque hoy hay gente que el púlpito lo ha agarrado para llorar, para expresar sus tristezas, su dolor, su desgracia, nada, hermano. Aquí no venga usted a contar su desgracia, aquí venga a predicar la palabra de Dios. Y si está triste, Dios a usted lo va a consolar. Y si está enfermo, Dios a usted lo va a sanar. Y si algo necesita, Dios a usted se lo va a dar. Pero predique la palabra en el altar, predique la palabra. Si tiene un problema radial, deje de estar con hermano, porque hoy hasta en los programas de radio vamos a complacer a doña Mechita, vamos a complacer a la hermana Cuchufleta. Complazcamos, hermano, si usted tiene programa de radio, deje de estar complaciendo. Eso no es rocola ni cantina para que esté complaciendo. Predique la palabra en esa radio, dedique el tiempo a predicar la palabra. 10, 15 minutos, pero predique la palabra. Bien predicada la palabra, hermano. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. En otra versión dice: predícales antes de que pequen, y aun cuando la gente ha pecado, tú síguele predicando. Pero lo que me interesa es lo que él dice en el 4:3. Porque vendrán tiempos cuando la gente no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sabe qué es una concupiscencia? Son deseos de la carne. Pero es que ahorita hay predicadores que ya no hablan de la palabra, sino solamente de los deseos de la carne. Que hay que celebrar el día de la madre, que celebremos el día del padre, que celebremos el día del pastor. Deje de estar hablando locura, hombre. Predique la palabra de Dios. A la gente cristiana no le interesa los frutos de la carne. Lo que le interesa es que se le diga que está chueca y que va para el infierno si no se arrepiente, hermano. Que prediques la palabra, que instes a tiempo, porque van a venir tiempos, dice, cuando la gente no va a sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, es ahí donde se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán
a fábulas. Ya estamos en esos tiempos, hermanos, donde la gente ya no quiere la sana doctrina. Lo que quiere que se le cuente son fábulas. Lo que la gente ahorita quiere escuchar son chistes. Por eso es que yo siempre lo he dicho, hermanos, que los púlpitos los han agarrado como lugar de monología. Y muchos predicadores, en lugar de ser predicadores, se han vuelto monólogos. ¿Quién es un monólogo? Es una persona que se para a hacer reír a la gente y a contar chistes. Hermano, esto no es circo para que usted se venga a estar riendo aquí, ni para que venga yo a contarle payasada. Si usted quiere estar riendo, vaya a ver programas de televisión donde la gente lo hace reír. Pero aquí no venimos a contar chistes, hermano, ni venimos a entretener cabros. Aquí venimos a predicar la palabra, y las ovejas reciben la palabra, y si están mal se apartan del pecado. Los cabros no reciben la palabra y se van murmurando para su casa. Y estamos en esos tiempos donde la gente ya no quiere la verdadera palabra. Lo que la gente quiere es que venga un predicador y los entretenga. Lo que la gente quiere es que venga un payaso y los haga reír. Eso es lo que mucha gente quiere. Les aseguro que si la hermana hubiese invitado a uno de esos atarantados que anda soplando la gente y recibe, la gente cae patas arriba, este lugar estaría lleno, hermanos. Este lugar estaría lleno. Pero más de algún hijo del diablo escuchó: Carlos Rivas, para que me regañe. Ese hombre como juzgas, ese como criticas, nada. Porque la gente ya no quiere la verdadera palabra, hermanos. La gente a la verdadera palabra le llama crítica. La gente a la verdadera palabra le llama juzgar. La gente a la verdadera palabra le llama metiche. La gente a la verdadera palabra le llama falto de amor. Es que ustedes no aman. Es que ustedes no tienen amor de Dios. Por eso es que predican así, porque les hace falta amor. Les presento a Cristo, que Cristo no tiene amor. Cristo es amor. Y les presento a un Cristo que cuando le predicó a los fariseos les dijo: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que por fuera se muestran blancos, pero por dentro están podridos! Ese es Cristo. Ese es el Cristo que cuando hablaba con amor, y cuando también se dirigía a reprender, reprendía también. Es que la gente ha confundido el amor con el ser tapachamarra. Si usted mira que su hermana está cometiendo pecado y no le dice nada, usted no la ama. Tapachamarra es usted. Ay, no, dice, es que no ama. Mire, hermano, la gente cree que amor es quedarse uno callado. La gente cree que amor es que usted no le diga nada, que está haciendo sus cochinadas. Eso no es ser amor, hermano. Eso es ser uno tapachamarra. ¿Qué dice la Biblia al respecto de la gente que ama? Deuteronomio 8:5: Dios al hijo al que ama lo castiga. Proverbios 3:12: Dios al hijo al que ama lo corrige. Apocalipsis 3:19: Dios al hijo al que ama también lo castiga. ¿Cómo se demuestra el amor de Dios? Corrigiendo, azotando y disciplinando. Así se demuestra el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Pero si usted mira que su compañero está haciendo cosas mal y no le dice nada, usted no la ama. Hipócrita, tapachamarra es usted. Vendrán tiempos cuando la gente ya no querrá escuchar la verdadera palabra. Eso significa que habrá tiempo, hermanos, donde la verdadera palabra de Dios va a estar en peligro de extinción. Y estamos en esos tiempos donde la verdadera palabra, la esencia, está en peligro de extinción. Hubieron muchos años atrás, hablemos de unos 1500, 1600 años atrás, también hubo un tiempo donde la verdadera palabra escaseó. Pero yo lo que necesito es entender por qué es que la palabra escasea, por qué es que la verdadera palabra ya no se predica. Pero para que entendamos por qué la verdadera palabra no se predica, tenemos que ir a algunos ejemplos de la Biblia, sacar conclusiones para que veamos y entendamos por qué muchos ministros ya no quieren predicar la verdadera palabra. ¿Estamos? Vaya conmigo, por favor, aproximadamente 1500 años atrás, no retrocediendo el tiempo sino su Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tiene? Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Dice su Biblia: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Qué dice la Biblia? Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. ¿Qué estaba pasando en los tiempos de Elí? Estaba escaseando la palabra. Había peligro de extinción de la palabra. Pero ¿cuál era el motivo?
¿Cuál era la razón por qué el sacerdote no quería dar la palabra? Porque es que la palabra se había disminuido. ¿Qué era lo que estaba pasando? Hágame un gran favor. Ahí mismo donde usted está, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Miremos la causa, la razón. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. ¿Lo tiene? ¿Qué dice la Biblia? Pero Elí era muy ¿qué? ¿Muy qué? ¿Y por qué hay gente que se enoja que le digan viejo o vieja? Ay, ese viejo los caminos. Es que la gente cuando está en pecado todo le ofende, hermanos. ¿Qué dice? Pero Elí era muy viejo. No dice Señor, viejo. Así que si ya está viejo, aguántese. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Déjelo ahí nomás. Déjelo ahí nomás. Ahora entiende por qué la palabra había escaseado. Porque el sacerdote había dejado meter el pecado adentro de su casa. Ahora entiende por qué mucho ministro ya no quiere predicar la verdadera palabra. Porque dejó que el pecado entrara a su casa. ¿Y con qué cara le va a decir a la vecina que corrija a su niña si la de él está peor? ¿Con qué cara le va a decir a aquella señora que se ponga su faldita como sierva si su mujer o sus hijas de él están peor que una muchacha del mundo? Eso es lo que estaba pasando aquí. Elí había dejado meter el pecado a su casa, y por eso es que la palabra estaba escaseando. Cuando un pastor deja meter el pecado a la iglesia, o cuando un pastor deja meter el pecado a su casa, dos cosas pasan. Una, que el pastor saque ese pecado de su casa, o dos, que el pastor se haga cómplice de ese pecado. Yo conozco pastores que antes defendían la palabra, pero desde el momento que el pecado se metió a su casa, en sus hijos, se le hizo más fácil hacerse cómplice de sus hijos y defender el pecado de sus hijos antes que sacar ese pecado de su casa. Por eso es que hay muchos sinvergüenza que hoy, cuando escucha mensaje fuerte, como sabe que el mensaje es para él, prefiere defender ese pecado antes que defender la palabra de Dios. Elías estaba viejo, hermanos, y había dejado que sus hijos se corrompieran. Dice que Elí veía que las mujeres con sus hijos se acostaban en la puerta del templo, hermano. Mire qué terrible, hermano. ¿Sabe qué es lo más triste para estos tiempos, hermano? Que hoy estos sinvergüenzas no están en las puertas de los templos revolcándose con las mujeres. Hoy los adúlteros los tenemos arriba de los altares, hermano. Hoy este sinvergüenza lo tenemos arriba del altar. Y a veces el primer adúltero, fornicario, sinvergüenza, es el hijo del pastor. Está arriba del altar tocando cierto instrumento, y el tata sabe que acaba de estar trincando con la muchacha y lo tienen encaramado arriba del altar. El tata sabe que este sinvergüenza ya tiene relaciones sexuales con su novia y lo tienen encaramado arriba del altar. ¿Con qué credibilidad este predicador va a hablar de adulterio si él mismo lo tiene en su casa? Y eso se oye fuerte, hermanos. ¿Verdad que se oye fuerte? Se oye fuerte. Y hay gente, bueno, esto lo he estado aplicando en los últimos mensajes para aclararle un poco la mente a la gente. Porque hay gente que dice, sí, es que usted como es mal padre, por eso es que quiere que yo saque a mi hijo de la casa. Mira el padre del hijo pródigo, ¿acaso lo corrió? Señora, no sea alcahueta, no sea sinvergüenza. No tome textos de la Biblia para autojustificarse y para esconder su pecado que tiene en la casa. Ahora yo le voy a hacer la misma pregunta. ¿Se perdió el hijo pródigo, sí o no? Sí, pero ¿dónde se perdió? ¿Adentro de la casa o afuera de la casa? ¿Dónde están perdidos sus hijos ahorita? ¿Adentro de su casa o fuera de su casa? Ahí está el clavo. Ahí está el clavo. Ahora, la pregunta es, ¿y el padre recibió al hijo pródigo, sí o no? Sí, Señor, lo recibió, pero así como venía, no, Señor. En la puerta, antes de que entrara a su casa, le quitó primero la ropa que traía. ¿Cierto o no cierto? Porque ¿qué representa la ropa? Representa la santidad. Porque sin santidad nadie entrará en el reino de los cielos. ¿Y qué más? Se le dijo al hijo pródigo que se quitara los zapatos y que se pusiera un calzado nuevo. ¿Cierto o no cierto? ¿Qué representa el calzado en la Biblia? La palabra de Dios. En otras palabras, hijo, si quieres entrar a la casa, vas a entrar, pero de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a tus pensamientos. Número 3, ¿qué más se le hizo al hijo pródigo? Póngale un anillo también en su mano, ¿cierto? ¿Qué representa ese anillo en la mano? Compromiso y autoridad. Eso significa que si el hijo entra a la casa, que entre bajo la autoridad de papá y bajo la autoridad de mamá y con el compromiso de Dios. Ay, no, hermanos.
¿Y qué dijo el padre? Ahora sí, hagamos fiesta porque mi hijo que estaba muerto ha revivido. Hoy los tatas están haciendo fiesta con sus hijos y están muertos dentro de sus casas. ¿Cómo van a predicar, hermanos, la palabra de Dios si el pecado lo tienen dentro de su casa? ¿Cómo el pastor va a hablar de los adúlteros si el adúltero es el que más le diezma en la iglesia? ¿Cómo el pastor va a reprender a los brujos si los brujos ahí están sentados en la iglesia? ¿Cómo el pastor va a reprender a los narcotraficantes si ahí están en la iglesia? ¿Cómo el pastor va a reprender a esas mujeres depravadas que por poco andan en calzón en la calle si son sinvergüenzas que diezman en la iglesia? Pero usted predique la palabra, hermano. Usted predique la palabra. Le decía al siervo, estábamos platicando hace un ratito, que para que la palabra tenga mejor sentido y mejor respaldo de parte de Dios, esa palabra que yo voy a predicar es la palabra que yo voy a vivir. Porque si usted predica una palabra que usted no está viviendo, hermanos, hay un montón de ojos que están encima de nosotros. Por eso es que hay mucho pastor sinvergüenza que dice: ustedes no pongan la mirada en mí, pongan la mirada en Cristo Jesús. ¿Cómo no van a poner la mirada en nosotros, hermano? Si Pablo dice que somos carta abierta en esta tierra, hermano, ¿cómo la gente no va a poner la mirada en mí? Si Hebreos capítulo 12 versículo 1 dice la Biblia que a nuestro alrededor tenemos una gran nube de testigos. Eso significa que los ojos de los vecinos están puestos en nosotros para ver si lo que predicamos lo vivimos o somos un par de charlatanes atrás de un púlpito. Y eso es lo que se vive hoy en día: montón de charlatanes atrás de un púlpito predicando lo que no viven. Elí sabía de lo que sus hijos estaban haciendo, pero no hacía nada. ¿Cuántos tatas alcahuetas no dejaron que sus hijos hoy salieran bailando allá en el 15 de septiembre? ¿Cuántos tatas alcahuetas no dejaron que su niña saliera con una faldita enseñando su cuerpo allá afuera? Y son viejas alcahuetas que están: alabaré, alabaré, alabaré. Engaña a su abuela, hombre. No sea sinvergüenza. Arregle su vida con Dios. ¿Cómo se va a parar usted en un púlpito a reprender? Si usted tiene el pecado dentro de su casa, hermana, no sea alcahueta. Corrija su casa, ordene su casa y después corrija la iglesia. Y todavía la gente dice: ¿usted qué le importa? A mí no me importa su vida. Con su vida haga lo que usted quiera hacer, hermana. Al final usted va a entregar cuentas y yo voy a entregar cuentas. Pero eso tampoco no implica que me tapen la boca para que no predique esta palabra. Porque ahorita hay muchos sinvergüenza que está poniendo en vergüenza el nombre de Dios. Y todavía hay gente que dice: yo no me avergüenzo del evangelio. Está bien que no se avergüence del evangelio, pero tampoco ponga en vergüenza el evangelio con su pésima conducta. Está bien que no se avergüence del evangelio, pero tampoco lo ponga en vergüenza. Mire ahorita hijos de pastores tocando música mundana para esta fiesta, hermano. Hijos de predicadores bailando en ese desfile. ¿Dónde está entonces lo que predicamos? Los hijos del diácono y ojalá fueran tocando alabanzas, hermanos. O alabanza van tocando ahí en el desfile. ¿Para que no? ¿Para que no? Y entonces la señorita no viene al culto porque le da vergüenza, pero vaya a ver cómo ahorita en esa fiesta con una faldita enseñando su calzón. ¿Cierto o no cierto? Con una faldita enseñando su... Y ahí va bailando, ahí sí va bailando. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. El mundo con el mundo y la iglesia buscando las cosas de arriba, iglesia. Busquemos primeramente el reino de Dios. Y usted no vino a quedar bien con hombre, vino a quedar bien con Dios. Predica la palabra. Por eso es que muchos pastores han dejado de predicar la verdadera palabra, hermanos. No puede predicar la verdadera palabra porque sabe que los ojos de la gente están puestos en él. ¿Quiénes son los primeros sinvergüenzas? Los hijos de él. ¿Quiénes son los primeros adúlteros? Los hijos de él. ¿Quiénes son los primeros borrachos? Los hijos. Y está bien, hermano, si tu hijo está perdido, pero que no viva bajo de tu techo. ¿Cuál es el problema muchas veces de los tatas? Que bajo de su techo están alcahueteando las cochinadas de sus hijos. Número 1. ¿Por qué la verdadera palabra no se quiere predicar? Porque el pecado está dentro. Y no se puede. No se puede. Hermana, mire para acá, por favor. Antes de decirle a la señora que no se ponga pantalón, asegúrese que usted a su niña no se lo está poniendo. Porque ahorita hay señoras que: ay, mira a la hermana en pantalón. Ay, shish, marimacha, shish. ¿Y usted por qué se lo pone a sus niñas? ¿Y usted por qué se lo pone a la niña chiquita? Ay, porque está chiquita, pero vieja cabezona, usted ya sabe. Hermana, es que no puede estar señalando un pecado que usted lo está viviendo. Pero si miran al siervo enchorado, fuego le va a caer, hijo del diablo. Está bien, hermano, repréndalo. Pero ¿por qué le pone chores a su niño?
¿Por qué le pone choreza a su niño? Algunos se me quedan viendo con cara de hambre, otros con cara de terrorista, otros... Pero eso es personal, hermano. Por eso Jesús dijo: hipócrita, saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver la paja del ojo de... Antes de ver los hijos del vecino, revise a los suyos. Antes de ver la esposa del pastor, revise a la suya. Antes de ver los hermanos de la congregación, mire cómo está usted, párese en un espejo, porque si está igual, mejor cállese la boca. Entonces, razón número 1, ¿por qué la verdadera palabra no se predica? ¿Por qué? Es porque el pecado está dentro de la casa. Número 2, y vamos terminando con esto. Número 2, ¿por qué la verdadera palabra no se quiere predicar? Vaya conmigo, Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. ¿Lo tiene? Oiga pues. Y me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies, porque voy a hablar contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Ahí está. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos te escuchen? Pero si no te escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, ahí está, hijo de hombre, ¿qué dice? No les temas, ¿qué más? Ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. ¿Qué dice? No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Ahí está. ¿Por qué muchos no quieren hablar la verdadera palabra? Porque tienen miedo. ¿Qué le está diciendo Dios a Ezequiel? No les tengas miedo, porque miedo es lo que existe en los predicadores en estos tiempos presentes. Miedo es lo que se le ha metido a los pastores en estos tiempos. Miedo, hermano, es lo que abunda en las congregaciones. Por eso dice 21:8 de Apocalipsis que los cobardes van a tener su parte en el lago de fuego. Porque mañana muchos pastores van a estar en el infierno por cobardes, porque se les metió el miedo. ¿Miedo en qué sentido? Hoy mucho ministro no predique esa palabra por miedo. ¿Miedo a qué? A que el cabro no le diezme. ¿Miedo a qué? A que el cabro se le vaya de la iglesia. Digo el cabro porque las ovejas no se van. Las ovejas permanecen para siempre, hermano. Los que andan de iglesia en iglesia son los cabros, hermanos, porque no tienen paz. Está bien si usted se sale de la iglesia, sálgase, porque el pecado está metido en esa iglesia. Pero si usted se sale porque el rebelde es usted, arregle su vida con Dios. Pero Dios le está diciendo a Ezequiel: no les tengas miedo, porque miedo es lo que se le ha metido a muchos, pastor. Es que si le digo a la señora que deje uno de sus dos maridos, se me va a ir de la iglesia, dice. Mejor hay que se quede con sus dos maridos, dice. Si le digo a la vieja bruja que deje la brujería, ya no me va a ofrendar, dice. Mejor hay que se quede la vieja bruja. Fíjese, les cuento algo, no le va a decir a nadie. El día martes di una enseñanza en la iglesia, y cuando terminé de dar la enseñanza, alguien me dijo: ¿para qué predicaste eso? Si eso? No creo que la gente haya alguien para que escuche ese mensaje. ¿Qué fue lo que yo prediqué? Hablé parte de los brujos que están metidos en las iglesias. Y yo decía de que muchos, sin querer queriendo, están practicando brujería dentro de la iglesia. Tanto así que cuando al niño le da calentura de la cintura para la cabeza, ¿qué dice la señora? ¿Qué dice? Ya le hicieron ojo al nene. Ajá, y ya le hicieron ojo. Y vienen, agarran al nene y lo llevan con aquella vieja bruja. Y esta vieja bruja le pasa un huevo, le pasa chile, le pasa pimienta, lo sopla con guaro y se fue el ojo. ¿Está oyendo, vieja bruja? ¿Está oyendo, bruja? Y si no le ponen un trapo rojo al nene, es que para que no me le hagan ojo, no sea bruja, hombre. Un espíritu de cobardía, hermanos, se está metiendo. Por eso es que mucho pastor deja que la gente haga lo que quiera hacer, hermano, porque tiene miedo a que ese montón de gente se le vaya de la iglesia. Hermano, les cuento un pequeño testimonio de 1 minuto.
la gente no se va de la iglesia, hermanos. Esa es mentira. Hermana Jackie es testiga de la iglesia donde yo pastoreo, hermanos. Tengo gente que se congrega desde Tapachula, México, hermano. Desde la frontera de Tecumumán llegan a los cultos. Desde el Centro 1, La Máquina, llegan al culto. Desde San Juan Ostuncalco llegan al culto. He entendido que la gente no se está corriendo por la palabra. La gente muchas veces se va porque ve la actitud pésima de los pastores, porque ve la actitud pésima de muchos líderes sinvergüenza que ministran en los altares y estando podridos delante de Dios. ¿Por qué mucha gente se va a las iglesias? Porque mandan a la pobre viejita a vender tamales, a vender rifas. Señor, Dios a usted no lo ha mandado a negociar. Se lo va a demandar duramente Dios, porque esas almas no son suyas. Esas almas le pertenecen a Dios. Y esa iglesia no es cualquier cosa. Es la niña de los ojos. Es la nación santa. Es el pueblo adquirido. Y Dios no nos ha mandado a negociar con el pueblo. Nos ha mandado a que cuidemos la iglesia. Y hoy hay pastores que mandan a las pobres viejitas, a las pobres ovejitas, con 4 o 5 listas, y me vende todo, dice. Entonces mucha gente dice: no, es para que voy a la iglesia, para que me manden a vender tamales, si ni en mi casa vendo tamales. Vos no, dice, nada, mejor vos no. Y todavía dice la gente: es que se corrió por la verdad. No se corrió por la verdad, usted lo corrió sin vergüenza. Miedo es lo que se le ha metido a muchos ministros, y por el miedo no predica, hermano. Y por causa del miedo han dejado que la iglesia se convierta hasta como en circo, en salón, en lo que sea, hermano. Por eso es que usted va a aquellas grandes iglesias, montón de payasas ahí en las sillas, hermano, todas pintarrajeadas, labios rojos, ojos morados, cachetes amarillos, puro semáforo usted. Rojo, verde, amarillo. Ahí está la gente, ahí sí están gozando, ahí están contentas las viejas. Hermana, usted no es payasa para que ande toda pintarrajeada, señora atarantada. Quiere pintarse la cara, vaya, busque un circo. Esto no es circo, esto es casa de Dios. Y aquí estamos los lavados, los santificados con la sangre del Cordero. Pastor, predica la palabra, enseña, corrige. Es que por el miedo muchas iglesias las han convertido en circos. Hermanos, hoy hasta piñatas quiebran en las iglesias. Hasta mañanitas le llevan al pastor. Ahí están los diáconos quemándole cueta al pastor. Y estas son las mañanitas. 5 de la mañana la metralleta en la casa del pastor. Y a las 10 de la mañana llega el viejo sombrerudo, el patrón. Señorito y señorito y señorito. Que no se le vaya a meter el miedo, siervo. Sierva, que no se le vaya a meter el miedo. Muchos tienen miedo, es que se me van a ir de la iglesia. No se van, hermanos. Y si se van, Dios tiene preparadas cosas mejores o personas mejores dentro de la congregación. Pero pastor, no tengas miedo, y no por ese espíritu de miedo vas a meter el pecado en la congregación. No por ese espíritu de miedo. Es que miedo, hermana, sierva, ministra, no tengas miedo si no te dan una ofrenda, si no te dan un diezmo, que no te den. Pablo dijo: yo sé en quién he creído y sé que aquel que me ha llamado poderoso es y suplirá todas mis necesidades. Si este sinvergüenza no me regala una ofrenda, a la vuelta de la esquina Dios pone una persona para que me dé una ofrenda. Si este no me da de comer, a la vuelta de la esquina alguien me regala una gallina. Pero no tengas miedo, predica la palabra, predica la palabra. ¿Sabe qué dice mucho pastor? Ya no me le den privilegio a este, por favor, quítenle los privilegios, porque este sin gente me va a dejar. No sea bruto, pastor, la gente no se va. No, dice, este ya no me le den privilegio, me va a correr la gente, dice. Muchos ministros evangelistas, por miedo a que les quiten los privilegios, están como perritos con la cola entre las piernas. ¿Sabe qué me pasó a mí por predicar esta palabra? Me sacaron de la primera iglesia, porque me dijeron 2 cosas y me llamaron y me dijeron: venga para acá arriba, venga para acá. ¿Sigues predicando como estás predicando o te sacamos de la misión? Escoge. No tenía dónde irme, hermanos, no tenía casa. Lo primero que pensé: ¿y para dónde me llevo a mi esposa? ¿Y para dónde me llevo a mis hijos? Porque estaba viviendo en el terreno de la iglesia. Y me dijeron: escoge, o sigues predicando como tal o te sacamos de la iglesia. ¿Para dónde agarraba, hermano? No tenía casa. Pensaba en mis 4 hijos, ¿dónde los voy a meter? ¿Para dónde me voy a ir? Pero ¿sabe qué pude entender? Que cuando una persona ha sido llamada por Dios, esta persona Dios la va a bendecir.
Dios la va a respaldar y Dios la va a prosperar. Si aquí te sacan, allá Dios te tiene abierta otra puerta. Si aquí te cierran una puerta, Dios te tiene abierta otra puerta. Hermanos, ¿y sabe qué? Me costó tomar esa decisión, pero con lástima y con corazón triste le dije a mi pastor: ¿sabe qué, pastor? Prefiero renunciar a la misión con ustedes y no renunciar al llamamiento que Dios me ha hecho, y renunciar a la palabra que Dios ha puesto en mi boca. Al final no fue usted quien me llamó, a mí quien me llamó fue Dios. Y si Él me llamó, aquí me va a hacer resplandecer, y donde quiera Dios me va a llevar y me va a poner en alto, hermano. ¿Sabe qué? Me sacaron de ese lugar, salí llorando, quebrantado en mi corazón, pero lo que no sabía es que Dios tenía preparado un lugar más precioso para nosotros. No te preocupes, no tengas miedo, predica la palabra. Si te cierran las puertas en la misión, si te sacan de la misión, te sacan de la iglesia, no te preocupes. Es mejor que nos saquen de la iglesia y que no mañana nos saquen del reino de los cielos. Póngase de pies, hermano lindo. Póngase de pies. Quiero invitar a hermana Jackie, por favor, vamos a orar por ella. Y si pueden pasar los hermanos también de la congregación, pasen, vamos a orar por ustedes. Vengan, hermanos, vamos a orar. No sé si los hermanos pastores me ayudan a orar, por favor. Vengan, hermanos ministros, siervos, vengan, ayúdenme a orar, hermanos. Todos necesitamos de oración en esta vida. Todos necesitamos de oración. Recordémonos que nosotros los pastores no somos de palo, hermanos, somos de carne y hueso. Y así como usted llora, nosotros los pastores también lloramos. Así como a usted le da hambre, a nosotros los pastores también nos da hambre. Así como ustedes se enferman, nosotros los pastores también nos enfermamos. Debajo de nuestra camisa no hay un rótulo que diga Superman. No, hermanos, debajo de nuestra camisa hay carne y hueso igual que la que usted tiene. Tenemos un corazón igual que el de ustedes. Tenemos sentimientos igual que ustedes. Lloramos y reímos, así como cualquier persona llora y también ríe. Oramos. Padre, muchas gracias. Mira por este bendito pueblo, Dios mío, que tienes en este lugar. Gracias, Padre bendito, porque lo que es tuyo de una u otra manera tú lo vas a respaldar. Lo que es tuyo de una u otra manera tú lo vas a bendecir. Y aquí están tus hijos, Padre amado, que se han mantenido en la brecha. Aquí está este pueblo que se ha mantenido, Padre celestial. Aquí están, Padre bendito, tus hijos que de una u otra manera se han mantenido firmes y constantes. Padre bendito, gracias. Yo sé que en este año tú vas a confirmar muchas promesas. En este año vas a confirmar, Padre bendito, muchas cosas en esta obra. Yo creo y estoy seguro y convencido que este año 2025, Padre, será un año donde tú vas a confirmar muchas cosas. Y aún, Padre, los que han querido ver destruida esta obra son los que mañana vendrán a pedir oración. Los que han querido, Padre, ver destruida esta obra son los que mañana vendrán corriendo a pedir un favor a esta obra. Las personas que han querido que esta obra se termine son las personas que un día llamarán a tu sierva para que vaya y ore por ellos, y ella corriendo irá a orar por ellos para demostrarles que tu palabra dice que al que te maldice, bendícelo, y al que te hace un mal, hazle un bien, y haciendo esto harás que les arda la cara de vergüenza. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Bendiga al pueblo, tu sierva, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, así que gracias por este tiempo. Y el tiempo es, creo, con la sierva de Dios.